Hola, soy Julio Cepáez y les doy la bienvenida al capítulo 53 de Las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreno y la lectura como placer en el sentido borgiano. Creo que con este capítulo cumplimos el año ininterrumpido de semanalmente hacer estos videos y ofrecérselos a ustedes. Hoy nos vamos a animar con un clásico y vamos a dar algunas pistas de este clásico. Según algunos autores es el libro más comentado después de la Biblia. Eso les tira una información bastante contundente. La segunda información es un libro que tiene 700 años. Otra información es un libro que fue publicado, entre comillas, porque fue escrito y difundido antes de que la imprenta de Gutenberg de tipos móviles se hiciera masiva. Otra pista, fue escrito en un país que todavía no existía y que hoy se llama Italia. Ahí ya se van acercando. Y no habla de este mundo, habla del mundo de Ultratumba. ¿Sí? O sea que vamos a hablar de la Divina Comedia o la Comedia como la tituló Dante Alighieri. O sea que leer la comedia es, entre otras cosas, porque las interpretaciones son múltiples, un viaje en el tiempo. La comedia, como la había titulado Dante Alighieri, o la Divina Comedia, como se conoce universalmente, es una máquina de tiempo. Nos lleva a la premodernidad. Se supone que Dante le empezó a escribir hacia el año 1300, o sea que ubicándonos en los esquemas de orientación histórica, está escrito en lo que se considera la Baja Edad Media. O sea, previa a la expansión del capitalismo, previa a la reforma protestante, previa a la llegada de Europa, a la expansión ultramarina europea en el Atlántico y el, entre comillas, descubrimiento de América por parte de Europa. Y en un momento de transición y de crisis entre el modelo o el modo de producción feudal y el incipiente modo de producción capitalista. O sea, es una sociedad fundamentalmente agraria donde la actividad comercial empieza a aumentar la circulación de dinero y aparte a empezar a construir lo que se va a llamar o que se debiera llamar la primera globalización. O sea, los espacios articulados económicamente son Europa y Próximo Oriente, y después, bueno, a partir de la expansión ultramarina del otro lado del Atlántico se va a empezar a constituir eso lo que posteriormente se va a llamar economía mundo en fases bastante prolongadas. Y donde todavía domina el modo de producción feudal, es decir, el trabajo es un trabajo realizado mayormente por siervos de la gleba, ¿sí? El lugar donde va a vivir Dante y donde va a participar activamente de la actividad política es esa península itálica convulsionada por las luchas entre las ciudades-estado. En un momento de expansión hacia el Próximo Oriente y como precursoras del desarrollo comercial e inclusive de algunas prácticas incipientes del capitalismo, como por ejemplo los bancos, letras de cambio, procedimientos que son típicos, luego serán típicos del modo de producción capitalista, están Génova y Venecia, que se articulan con eh, el Mediterráneo oriental. Esto va a sufrir una crisis, como sabemos todo lo que más o menos leímos historia, a partir de la llegada de los turcos otomanos y la conquista de Constantinopla en 1453. O sea, todas estas cosas no han pasado cuando Dante, en el medio del camino de nuestra vida, como empieza la Divina Comedia, escribe. Ahora bien, por eso digo, por eso dije anteriormente que la Divina Comedia es una forma de viajar en el tiempo, viajar a la premodernidad o a la modernidad incipiente, un mundo que era completamente diferente de nosotros, del que habitamos nosotros, donde por lo pronto era un mundo mucho más chico, era un mundo mucho más reducido, y un mundo donde se empieza, también es
el inicio de la Divina Comedia es previo al Renacimiento, o sea, previo inclusive al 480, ¿sí? Pero ya empieza a haber corrientes subterráneas que demuestran que el tiempo estático, la sociedad eminentemente conservadora y jerárquica de la Edad Media se va rompiendo en Europa. Y Dante participa de ese proceso, porque Dante, que había nacido en 1265, era parte de una familia noble que empieza a ser desplazada por la burguesía que empieza en Florencia, en su ciudad, en Florencia empieza a tomar el poder y hay luchas internas por ver quién conserva el poder, si la antigua nobleza o la burguesía en ascenso. En general, en casi todas las ciudades italianas, estamos hablando del norte de Italia, se producen esos procesos y esos conflictos. Hay una guerra civil permanente, a las cuales no son ajenas tampoco la crisis que se genera en lo que había sido el Sacro Imperio Romano Germánico. Resumiendo, para que se entienda mejor, después del Renacimiento carolingio y de la unificación de las conquistas de Carlomagno, entre sus descendientes se produjo una disputa por el poder, se descentralizó y se constituyó una institución, una forma de organización en lo que hoy es Germania, Francia, el norte de Italia, que era el Sacro Imperio Romano Germánico. Ese Sacro Imperio Romano Germánico se reivindicaba como un sucesor del Imperio Romano, pero no pudo estar ajeno a la fragmentación del poder que se da durante el feudalismo, o sea que se van a dar disputas permanentes por ver quién tiene el cargo del emperador. Y a su vez también va a participar como un factor de poder la Iglesia Católica, que controlaba no solamente lo que es el Vaticano, sino los estados vaticanos, no el Vaticano hoy, que es un resultado de un acuerdo hecho en 1929 entre el Papa de entonces y Benito Mussolini. O sea, el poder temporal también era ejercido por la Iglesia Católica Apostólica Romana, que también había entrado en un proceso de corrupción y decadencia, con venta de cargos, con prácticas simoníacas que, bueno, van a dar lugar a partir de Lutero a la división de la cristiandad en Occidente. Porque acuérdense que en Oriente sigue estando la Iglesia Ortodoxa griega, que no se había integrado a la Iglesia Católica. Pero la fractura del cristianismo en Europa se da a partir de la Reforma Luterana, después viene Calvino, etc. O sea, todas estas cosas no habían pasado cuando Dante decide escribir su poema. A su vez, esto nos situamos más o menos en la época, o sea, la acción de la Divina Comedia transcurre en la Semana Santa del 1300, ¿sí? Y el protagonista, Dante, que se convierte en escritor y al mismo tiempo protagonista de la historia, nos dice, empieza diciendo en el medio del camino de nuestra vida, que él consideraba que eran los 35 años, emprende ese viaje que lo va a llevar por el infierno, por el purgatorio y finalmente llegará al paraíso, ¿sí? Otra peculiaridad de la Divina Comedia es que entre la intelectualidad de la época, de la Baja Edad Media, se escribía en latín. Y Dante escribe algunos textos en latín, ¿sí? Pero para su obra, lo que él va a considerar su obra mayor, decide utilizar el lenguaje popular. Pero ese lenguaje popular todavía no se había estratificado, no se había consolidado. O sea, hoy sería un anacronismo decir que la Divina Comedia está escrita en italiano, porque en realidad, podemos decir al revés, el italiano es una consecuencia de la escritura de la Divina Comedia, en el sentido de que en ese lenguaje que todavía no se había estratificado, no se había consolidado, que es en el que escribe Dante, y él toma palabras del provenzal, del dialecto toscano, de algunos localismos florentinos y hasta del francés, ¿sí? O sea que si uno lee la Divina Comedia, no va a leer italiano, ¿sí? Bueno, obviamente sí,
no lee una traducción. Yo tengo acá una edición del 2021, es la más reciente de todas, con una gran traducción, y lo digo porque de Claudia Fernández Speyer, que es doctoressa in lettere por la Universidad de Roma, doctora en letras por la Universidad de Roma, magíster por la Universidad de Venecia y doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires, y está editado fue editado por la editorial Coligüe en 2021. Nosotros hoy vamos a hacer referencia al infierno, pero en realidad están los 3 tomos, una gran edición que hizo la editorial Coligüe en el 2021, donde tenemos a la izquierda el idioma del Dante, ese idioma que en cierto modo prefigura el italiano, o sea, ese idioma propio de Dante, y a la derecha la traducción, o sea que uno puede comparar los dos textos. En la Argentina, durante mucho tiempo, predominó, o tuvo muchas ediciones, la traducción de Bartolomé Mitre. Después hay varias traducciones publicadas en la Argentina, ¿sí? Y las palabras con que empieza Dante a contarnos su storia dice: nel mezzo del cammin de nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diretta via era smarrita. Entonces uno va a la traducción: en el medio del camino de la vida. Acá ya hay una modificación, porque Dante nos había dicho nel mezzo del cammin di nostra vita. Me hallé de pronto en una selva oscura, o sea, mi ritrovai per una selva oscura, porque estaba extraviada la vía recta, que la directa vía era smarrita. O sea, la traducción no es literal, pero es acertada y uno puede comparar, o sea, es una gran edición. Y por otra parte, y acá vamos a hablar también de este gran poema de Dante, este poema maravilloso de Dante, según Borges, la mejor obra jamás escrita de la literatura mundial, eso lo dice Borges, ¿no? Tiene una característica: es un poema narrativo, pero no es un poema épico, ¿sí? Y al mismo tiempo, el protagonista no es como Homero nos habla de Aquiles, de Ulises, de Ajax, de todos los héroes de las guerras, de la guerra de Troya, pero lo que está refiriendo, y eso sí le da un rasgo moderno, una prefiguración de la modernidad, o eso que se llama la narración del yo. Dante nos va a contar lo que le pasa a él en ese viaje, ¿sí? En ese viaje por el infierno, por el purgatorio y finalmente el acceso al paraíso. Y es un viaje que tal vez es herético, porque es un viaje que hace en vida. Él visita el reino de los muertos, lo que está destinado a los muertos después de esta vida, del camino de nostra vita. Él lo ve antes, lo imagina o lo prefigura, pero a veces se confunden las dos cosas. Acuérdense que los criterios de ficción y realidad en esa época no estaban tan claros como los que tenemos nosotros, o creo como los que tenemos nosotros los lectores críticos. Ahí hay otra discusión interesante que plantea la Divina Comedia en los tiempos actuales, donde a veces o muchas veces no se sabe lo que es lo real y lo que es una creación, pero ni siquiera una gran creación literaria, sino una creación, la fake news, la posverdad y todo eso. El criterio de verdad se ha perdido bastante a partir de algunas interpretaciones malintencionadas de Nietzsche. No existe la verdad, solo interpretaciones, etcétera, etcétera, que da para otra conversación. Bueno, lo que va a hacer Dante entonces es contarnos su recorrido. Su recorrido no deja de ser una historia de uno de los aspectos de la Divina Comedia, es una aventura. Es la aventura de recorrer el mundo de los muertos. Y en las dos primeras partes, en el infierno y en el purgatorio, lo va a acompañar el que él considera el mayor poeta de la antigüedad clásica, que es Virgilio, el autor de la Eneida. Él es el que los va a guiar, ¿sí? Y él demuestra la gran admiración Dante que siente por Virgilio, y por eso lo elige como guía. Pero a su vez una gran pena,
porque Virgilio no va a poder guiarlo en la última parte de su viaje, porque Virgilio ha nacido y ha vivido como pagano, ha vivido antes de la llegada de Cristo. Por lo tanto, él no puede acceder al paraíso, queda del lado de afuera del paraíso, ¿sí? Que esto es un rasgo, digamos, como que Dante acepta la voluntad divina de aquellos que no fueron bautizados o aquellos que no conocieron al Salvador, no pueden acceder al paraíso, pero al mismo tiempo lo lamenta, ¿sí? O sea, en ese recorrido que hace por el infierno, esta es la primera objeción que tiene Dante. O sea, la primera objeción, la primera contradicción, lo primero que lo lastima en él, amando tanto a Virgilio y a su obra, saber que está condenado, que no va a ser salvado, que no va a acceder a la gracia divina. Hay otro elemento, que no es el menos importante tampoco, es que la intermediaria con la voluntad de Dios para que él pueda emprender ese viaje, conocer el mundo después de la muerte y volver a vivir, es Beatrice, o sea, Beatriz Portinari. Y uno puede decir, ¿y quién era Beatriz Portinari? Bueno, Beatriz, lo voy a leer de la Vita Nuova, era un fragmento de la Vita Nuova, en palabras de Dante, ¿quién era Beatriz? Y dice así Dante, en la Vita Nuova, Beatrice. 9 veces ya desde mi nacimiento el cielo de la luz había vuelto a un mismo punto, o sea, habían pasado 9 años, cuando ante mi vista apareció por primera vez la gloriosa dueña de mi intelecto, que fue llamada Beatriz por muchos que no sabían cómo se llamaba. Así, casi al principio de su 9º año, apareció ante mí y yo la vi casi al final de mi 9º. Digo en verdad que en aquel momento el espíritu de la vida que habita en la secretísima cámara del corazón comenzó a latir tan fuertemente que se advertía de forma violenta en las menores pulsaciones, ¿sí? Y después lo que va a ocurrir, 9 años después, se la vuelve a encontrar en la calle de Florencia y dice, sucedió que esta dama admirable se me apareció de un color blanquísimo en medio de 2 gentiles damas de más avanzada edad. Y al pasar por una calle volvió sus ojos hacia donde yo estaba lleno de temor. Y, por su inefable cortesía, recompensada hoy en el cielo, me saludó muy virtuosamente. De modo que me pareció ver entonces todos los extremos de la beatitud. La hora en que recibí su dulce saludo era exactamente la novena, de aquel día. Y como aquella fue la primera vez que sus palabras fueron dichas para mis oídos, los dos tenían 18 años, sentí tanta dulzura que como embriagado me aparté de la gente y corrí al solitario retiro de mi estancia y me puse a pensar en dama tan cortés. Es en el mismo texto, en la Vita Nuova, previo a la Divina Comedia, donde Dante nos dice que va a contar de su dama, de aquella mujer de la que está enamorado, lo que ningún hombre ha dicho de ninguna mujer. Borges, en uno de sus 9 ensayos dantescos, o en el prólogo mismo, dice que toda la Divina Comedia, en realidad, la escribe Dante para que aparezca Beatriz, que va a aparecer Beatriz Portinari, va a aparecer en el paraíso, y va a ser la que intermedie con la divinidad para que, como dije antes, Dante pueda acceder a realizar todo el viaje, a realizarlo a salvo, lo va a guiar por el paraíso, pero fundamentalmente va a interceder con la divinidad para que Virgilio lo acompañe en la etapa más peligrosa del viaje, que es el que recorre por el infierno. Ahora ustedes pueden decir, y bueno, ¿qué pasó con Beatriz? ¿Se concretó alguna vez ese amor? No, no se concretó. Dante, en 1277, la familia de Dante, que como dije antes de la nobleza venida menos,
concertó un casamiento y en 1277, o sea, cuando Dante tenía 12 años nada más, y en 1284, cuando él tenía 20 años, se casó con su esposa, con la que, según algunas fuentes, tuvo 3 hijos y según algunas otras fuentes, tuvo 4 hijos. O sea, ¿y qué pasó con Beatriz? Beatriz murió a los 24 años, había sido también casada por consentimiento, o sea que en realidad lo que Dante toma es la tradición del amor cortés, ese amor pero que no se concreta, ¿sí? Que no se concreta, que se tiene, uno podría decir, cometiendo un leve anacronismo, que es la construcción mental también que se hace Don Quijote respecto de Dulcinea del Toboso. Pero, digamos, no es exacto, porque la concepción, Dante la ve a Beatriz, es alguien que realmente existe y la ve bellísima, y por eso queda enamorado, y por eso la elige como su dama. El caso de Don Quijote, Dulcinea es digamos, una versión mejorada, alucinada de esa campesina que elige como su dama, ¿sí? Pero bueno, fíjense que acá tenemos otro elemento, ¿no? Porque ese amor no consumado, desde lo erótico, digamos, desde lo sexual, es un amor sublimado, y Beatriz se convierte en alguien. Algunos autores hablan de que el término Beatriz también habla de beatificación y demás, pero bueno, como si suponemos eso, suponemos que es un personaje inventado. O sea que por ahí seamos un poco menos incisivos y pensemos que Beatriz Portinari realmente existió y se llamaba Beatriz porque había sido Beatrice, porque había sido bautizada de esa forma. Que después Dante le encontrara otra significación, bueno, tiene que ver con la creatividad del poeta. Bueno, ahora bien, Virgilio entonces ayuda a Dante a recorrer el infierno, ¿sí? Ese infierno tiene círculos, ¿sí? Y vamos a ver que si uno intenta pensar en la gradación, porque digamos, a medida que se van hundiendo en el infierno, cada gradación del infierno sería, en teoría, hasta aproximarse a Satán o a Lucifer, que está en el polo de ese infierno, en el último de los círculos. Uno podría decir, bueno, las penas, la profundidad de ese infierno tiene que ver con la gravedad de la falta cometida contra la voluntad divina. Hay algo llamativo, porque antes de ingresar al infierno, hay un vestíbulo del infierno, ¿sí? Y en ese vestíbulo están los indolentes. Y los indolentes son los que no son suficientemente buenos ni suficientemente malos como para ir al infierno, ni siquiera al purgatorio, ¿sí? No van al paraíso, pero tampoco van al purgatorio. Están ahí, están en el vestíbulo. Algunos autores dicen que es la frase bíblica de vomitaré a los tibios. Aquellos que no tomaron partido, aquellos que nunca se comprometieron por nada, ni siquiera son dignos de ir al infierno, ¿sí? Están ahí en una espera indefinida. En el primer círculo, antes de entrar en el limbo, como que no van a ser más castigados, pero tampoco van a tener acceso al paraíso, están los no bautizados, los lujuriosos, los golosos, los avaros y los pródigos, los iracundos, y hay un término que utiliza que es el asidioso, el que practicó la asidia, tomando esto un término como bastante indefinido, o sea que en realidad uno no puede saber si es el que crea discordia, porque algunas categorías se superponen. Perdón, voy a hacer una aclaración. El limbo lo considera el primer círculo, o sea que ahí caen los no bautizados, o sea, todos los que nacieron antes de la salvación. Y ahí hay un muy interesante
primero, la contradicción que dijimos antes, ese es el que correspondería a Virgilio, pero también a los grandes de la antigüedad que Dante reivindica, están ahí, ¿sí? Están ahí. O sea, tuvieron la mala suerte, ¿sí?, de haber nacido antes de la llegada del Hijo de Dios, de Jesucristo. Lo que ya a uno le empieza a hacer un ruido respecto a la voluntad de Dios, porque con ese criterio, y piensen ustedes que, por eso dijimos que es un pensamiento premoderno, que se conoce de mentas la India y a lo sumo se conoce el norte de África, se conoce... O sea, la India se sospecha, se conoce el cercano oriente en la concepción de Dante. O sea que, obviamente, los americanos, originarios americanos, originarios australianos del extremo oriente y de toda África quedan fuera de todo este esquema, porque inclusive, acuérdense, como dije, es previa a la expansión ultramarina, la escritura de la Divina Comedia. O sea que ni siquiera se habían iniciado las expediciones portuguesas a el litoral africano. O sea, por eso siempre tengamos en cuenta, no cometamos el error anacrónico de pensar que, bueno, la idea de no tener en cuenta que la formulación del Dante, la Divina Comedia, está condicionada por sus conocimientos. Los conocimientos son típicos de su época. Y lo que sí es interesante es que Dante va a hablar y va a utilizar como elementos de castigo y demás, y como castigados y como gente que ejerce, como torturadores de ese infierno, a animales míticos de la tradición griega pasada por la tradición latina. O sea que piensen ustedes que Dante tiene las limitaciones del conocimiento de su época, siendo una persona muy culta que maneja bien el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, o ha leído a los clásicos latinos, pero por ejemplo, doy un ejemplo, reverencia a Homero, pero a Homero no lo ha leído, porque no había traducciones del griego al latín que se difundieran en el norte de Italia hacia el 1300, o sea que eso no lo conoce. Es más, crea en algo que toma a Ulises como personaje, a Odiseo, ¿sí?, y lo hace como un navegante que atraviesa las columnas de Hércules, o sea, el estrecho de Gibraltar, pero como tampoco conocía el Atlántico, dice que ahí se terminaba el mundo, ¿sí?, y ahí muere Odiseo, y por su soberbia de conocer más de lo que la voluntad divina quería, es condenado al infierno. O sea, por eso dije al principio que leer la Divina Comedia es ingresar en otro tiempo, pero ingresar en otro tiempo con constantes, ¿sí?, con constantes que aún prevalecen en el mundo que hoy habitamos, por ahí no tan orgánicamente, no tan uniformemente, pero que existen y van a conformar el mundo de la modernidad. Dante construye gran parte de la subjetividad de la modernidad, con los que están a favor de lo que plantea y con los que quieren desmentirlo, perdón, es la palabra. Bueno, ya nos extendimos demasiado. Recomiendo, para el que quiera, leer obviamente con mucha paciencia y disfrutando de la musicalidad de ese idioma que pronto va a ser, posteriormente con el tiempo, no pronto no, en un periodo va a ser el italiano, o gran parte del italiano está en este texto maravilloso de Dante. Recomiendo entonces leer los 7 ensayos dantescos de Jorge Luis Borges, que es un libro, 9 ensayos dantescos, no 7, perdón, de 1982. Y al que todavía quiere algo más, lea, búsquelo, de Carlos Gamerro, Borges y los clásicos, y lean lo que el artículo Dante y Borges y Dante. O sea, nos quedamos cortos, pero bueno, es mucho lo que hay que hablar para introducirnos a la lectura de la Divina Comedia, así que por ahí en otro capítulo seguiremos con esto. Buena suerte, buena lectura y hasta la próxima.